Gracias. Bueno, yo me he sentido interpelado por el anterior ponente, así que os voy a hablar de fugas. Os voy a intentar mostrar una aplicación práctica en la transformación de datos en decisiones, concretamente datos de sonido del agua o de las tuberías de las conducciones de agua para identificar localización de fugas. Permitidme a los que no seáis expertos, que seguro que habrá alguno, hacer una breve introducción de por qué esta tecnología es clave, por qué es tan importante la reducción de fugas. Luego os explicaré un poco quiénes somos y cuál es la tecnología que ofrecemos y os mostraré algunos proyectos que hemos hecho en estos últimos años. Bueno, el agua no registrada es básicamente la diferencia entre el agua que introducimos al sistema de distribución y el agua que somos capaces de facturar a través de los contadores de los usuarios. Por lo tanto, esta es agua que desaparece de nuestro sistema. Esta agua se compone de las pérdidas que llamamos aparentes, es decir, no son pérdidas reales, son consumos no autorizados, pueden ser errores de medición de contadores o consumos autorizados no registrados, como baldeos, algún tipo de riego, etc. Pero centrémonos en las pérdidas reales. Y se estima que en España, más o menos, el agua no registrada es de un 22%. Pero más de la mitad son pérdidas reales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de 10 litros que nosotros introducimos en nuestro sistema de distribución, más de 1 litro va a perderse a través de fugas. Por lo tanto, hay una presión importante para reducir estos volúmenes. Y hay factores que lo están agravando. El envejecimiento de las infraestructuras de las redes de abastecimiento en ciudades, sobre todo grandes, ¿no? Dificultades que encuentran las compañías de agua para reemplazar mano de obra especializada en reparación, en detección de fugas. Por lo tanto, necesitamos herramientas que no sean tan intensivas en manos de obra. Costes energéticos, por tanto, el coste del agua, cada litro que perdemos también económicamente es más crítico. La disponibilidad de agua, y eso pues, con el cambio climático, sequías, se está agravando en España, por supuesto, y eso genera una presión social y política para que gestionemos el agua de una forma muy eficiente. Y también tener en cuenta que, claro, las compañías de agua hay unas restricciones presupuestarias, por lo tanto no podemos invertir ilimitadamente en bajar estas fugas sin límite de capital. Entonces, pues la Asociación Internacional del Agua establece que para hacer una estrategia de reducción de fugas reales, normalmente hay que atacar desde 4 frentes. Uno es la optimización de la presión en la red, es decir, la utilización de, normalmente son válvulas reguladoras, de presión variable, etcétera. Se trata de descender el nivel de presión en la red al mínimo para que los usuarios tengan el mínimo de presión, pero ni 1 metro más, ni 1 centímetro más, porque esto reduce el volumen de pérdidas y también la frecuencia de aparición de rótulas. Ese es un campo. También está la velocidad y la calidad de las reparaciones. Está el mantenimiento de las infraestructuras. Obviamente este es el más eficaz. Es decir, si nosotros reemplazamos pues todas las tuberías, no habrán fugas, pero claro, los costes son enormes, por lo tanto es eficaz, pero no tan eficiente. Y otro campo, que es donde ahora os presentamos esta tecnología, que es la vigilancia activa de fugas, que requiere de una fase anterior de sectorización y de monitorización de la red, de ver caudales mínimos, etc. Os muestro aquí abajo a la izquierda un esquema de una tubería. Esto es una estimación que de las fugas que hay en los sistemas, un 10% aproximadamente son fugas que se reportan rápidamente porque aparecen en superficie, por lo tanto son rápidas porque se detectan visualmente. Un 30% no aparecen en superficie, pero los sistemas acústicos que existen normalmente los detectan. Pero hay un 60% de fugas pequeñas, en juntas, pequeñas fisuras, que las tecnologías actuales hasta ahora no detectaban. Por lo tanto, hay un campo de actuación importante. Y respecto al agua no registrada, solo os he puesto este esquema aquí abajo, que la detección temprana de la fuga es vital para reducir mucho el volumen total, ¿de acuerdo?, de las fugas. Bien, antes de presentaros la tecnología, simplemente deciros un poco a quién represento.
Hidroglobal es una empresa que pertenece al grupo Mad Holding. Mad Holding es una empresa española que tiene unos 1000 empleados. Tenemos plantas aquí en España, pero también en Israel y en Estados Unidos. Y que aquí en España pues, somos unos 500 empleados. Y dentro del grupo pues, tenemos varias compañías relacionadas con el agua. Quizá os suena Regaver, quizá os suena STF, que está en sistemas de filtración. E Hidroglobal nos centramos en la distribución de tecnologías para el uso eficiente del agua, con tecnologías propias del grupo, como válvulas reguladoras de presión, por ejemplo de Dorot, que fabricamos en Israel, o en este caso, cuando detectamos que necesitamos una tecnología que no tenemos dentro del grupo, pues buscamos un socio. En este caso es Aquarius Spectrum, es una empresa israelita que nació hace 14 años, desarrollando sensores acústicos y algoritmos con inteligencia artificial para procesar estos datos de sonido. Y ahora os cuento un poco más sobre la tecnología. ¿Esto cómo funciona? Bueno, pues básicamente instalamos 2 sensores, ¿de acuerdo? Entre estos 2 sensores, que dependiendo del diámetro de la tubería del material, pues pueden ir desde 200 metros hasta 900 metros. Estos sensores registran durante 24 horas pequeños registros de sonido y luego durante un momento de la noche ya un registro mucho más amplio. Esto se manda a la nube. El motor de análisis hace un análisis complejo de estos datos, separando por frecuencias, porque las fugas, en función del diámetro y en función de la conducción, pues generan ruidos a diferentes frecuencias. También la sincronización del tiempo entre los sensores, y esto hace un análisis que lo devuelve a una plataforma a usuario, donde básicamente le dice dónde hay una probabilidad de fuga en un punto concreto en un sistema de información geográfica. Esto es básicamente cómo funciona la tecnología. No es una tecnología nueva el concepto, lo que sí es la precisión y algunos otros aspectos que os quería comentar. Respecto a la precisión, pues estamos hablando de que la fuga se ubica en una precisión de más o menos 2-3 metros, ¿de acuerdo? Luego sí que hay que ir a campo. Esto también, aparte de la plataforma, digásemos, para la oficina del departamento de fugas, hay para los operarios de campo, para que puedan gestionarlo, pero bueno, hay esta precisión de 2-3 metros. Luego se ha reducido mucho la densidad de sensores. La idea es que estos sensores estén de forma permanente, que monitoricen la red de forma permanente. Por lo tanto, es importante que los podamos poner a distancias más grandes. Nosotros los podemos poner entre 300 y 900 metros en función, repito, del tipo de tubería y del tipo de material. Y esto se puede colocar en cualquier tipo de material. Antes solo se podía poner en tuberías metálicas o en válvulas metálicas. Aquí hemos desarrollado unos equipos que se llaman hidrófonos, que se pueden roscar directamente al agua y toman directamente el sonido del agua, y esto te permite tuberías de gran diámetro o materiales plásticos en tuberías pequeñas. Luego, la clave es el algoritmo, es decir, toda esta filtración... se me está cayendo esto. Toda la filtración del ruido que no aporta valor, por eso también se registra qué está pasando durante el día, qué está pasando durante la noche, para eliminar ruidos, frecuencias que no pueden ser de fugas, etcétera. Evidentemente, el soporte humano, tanto en previo y posterior a los proyectos, y todo en una sola plataforma. Otra cosa importante, y en los proyectos que estamos haciendo, muchas veces combinamos monitorización de redes arteriales con hidrófonos, pero también con redes de distribución en un mismo proyecto. Y esto también nos permite hacer correlaciones entre los 2 sensores distintos, para ver, por ejemplo, si un ruido que está llegando a la red arterial proviene de la distribución o no, ¿no? Entonces nos permite tener un mapa de sonidos completo. Luego, la plataforma, y si hay ocasión, pues ojalá me contactéis y os la mostramos, o luego en más detalle, pero digamos que tiene un nivel que es para el usuario. En broma dicen los propios usuarios: oye, necesito algo como chimpancé, ¿no? Que me salga un botón rojo y dónde tengo que ir. Entonces te dice: oye, aquí hay una probabilidad de fuga de un 80% en este sitio, ¿ves? O, si tú quieres, pues entrar
y está absolutamente todo registrado, ¿no? Todo el proceso de análisis, los registros reales, con qué probabilidad, por qué, etc. También puede identificar varias fugas entre sensores o fugas incluso fuera del par de correlación, diciendo que está notando una sombra de fuga. Y luego también te detecta, que esto es importante en lo que decíamos de la detección precoz, la evolución de la fuga, es decir, día a día si esta fuga está incrementando su intensidad o no. Bueno, pues para acabar, mostraros algunos proyectos concretos. Como os decía, AQS se funda en Israel. Allí, desde hace 14 años, han hecho muchos proyectos en ciudades menores, pero ya el año pasado hicieron un despliegue completo en la ciudad de Jerusalén, donde hay 2.300 sensores entre hidrófonos y acelerómetros, y ya se han detectado 300 fugas. Como sabéis, las empresas israelitas normalmente luego van a Estados Unidos y ahí también desde hace muchos años han ido desplegando proyectos, y en el año 2019, como ejemplo, en Nueva Jersey, hicieron un despliegue en la red de distribución con 2.200 sensores y se detectaron 600 fugas hasta ahora. Otro que os quería mostrar, que yo creo que es singular, este es en Singapur solo para la red arterial, ¿de acuerdo? Donde yo creo que aquí realmente aportamos un diferencial porque creemos que no hay tecnologías que se hayan probado funcionales hasta ahora. Aquí desplegaron 900 sensores y se han detectado 120 fugas en redes, o sea, en tuberías de más de diámetro 1000. Y ya en Europa, esto es un ejemplo en Brescia, aquí se desplegaron 300 sensores, más de 200 kilómetros monitorizados, y en 4 años se han localizado 211 fugas. Solo a modo de ejemplo, esto es la agua no registrada, que ha caído 4 puntos, fundamentalmente por la localización de fugas. ¿De acuerdo? O sea, es un volumen muy importante. Y bueno, también explicaros un poco, nosotros empezamos hace unos meses este acuerdo de colaboración exclusiva con AQS y decidimos empezar en Sevilla con Emasesa, y allí hemos hecho siempre iniciamos con una prueba piloto, y allí hemos instalado 34 sensores, tanto en arterias principales como en red de distribución, y también colocando acelerómetros, es decir, no los que van roscados en contacto con el agua, en red arterial, ¿de acuerdo? Esto sobre todo porque el Departamento de Fugas de Emasesa quería verificar porque los correladores hasta ahora solo se podían instalar hasta 250 milímetros, pues colocarlos en tuberías grandes para ver si realmente localizaban fugas, como así ha sido. Bueno, esto es una de las zonas, esto es el Benito Villamarín, algunas de las zonas que hemos estudiado, hay varias más en zonas arteriales y de distribución, pero aquí veis, pues hacemos una propuesta de ubicación de sensores, también en esta red arterial, y simplemente el modelo, bueno, ahora no hay tiempo, pero te aparecen una serie de alarmas indicando que ahí hay una fuga. Estas azules no han sido localizadas, cuando hay un OK es que ya se han localizado y reparado, ¿de acuerdo? Todo esto se registra luego en la plataforma. Bueno, pues un poco de resultados. Se han ya localizado y reparado 7 fugas. Se han detectado fugas con acelerómetros en conducciones de 600 milímetros. Hay 5 fugas pendientes de localizar. Evidentemente, a veces se localiza la fuga, está confirmada, pero es una tubería de 1.600 a 10 metros, por lo tanto hay todo un movimiento detrás en el que hay que convencer a mucha gente y preparar muy bien la actuación, ¿no? Y el piloto duró 7 semanas. Aquí os muestro algunas fotos de la instalación de los equipos. Aquí también en la parte de capacitación y formación para que luego el equipo que gestiona tenga autonomía para gestionar la plataforma y poder actuar. Entonces, esto que hemos hecho en Sevilla, que ya estamos arrancando en Barcelona y en otras ciudades, es la forma que solemos trabajar, que es, solo hay una serie de prerequisitos, que es que tengáis una zona que sepáis
por caudales nocturnos, por lo que sea, por edad de la infraestructura, que realmente hay fugas, porque claro, si tú lo pones y no hay fugas, o sea, que se sepa. Entonces pedimos una serie de datos en formato shape para poder tener las tuberías que queréis analizar geolocalizadas con los diámetros, etcétera. Entonces nosotros hacemos una planificación de propuesta, normalmente son pilotos pequeños de 20-30 equipos y esto en 2 días se instala, en 3 o 4 se comprueba que todo comunica correctamente, se entrena al personal que lo va a gestionar y está 30 días usándolo y luego pues ya se pasa a una fase siguiente. Pues nada, agradeceros la atención y repito, encantado si queréis ahondar más o que os enseñemos la plataforma, por aquí estaremos. Muchas gracias.